No debí detenerme en esa gasolinera. Lo supe desde el momento en que las luces comenzaron a parpadear mientras me acercaba por la carretera libre entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, una zona donde ya casi no había señal, donde el silencio era demasiado profundo incluso para la madrugada. Y aún así, algo me obligó a frenar. No fue solo la gasolina baja, fue esa sensación extraña en el pecho, como si ya hubiera estado ahí antes, como si ese lugar me estuviera esperando. Y en cuanto apagué el motor, el mundo alrededor pareció quedarse completamente inmóvil. El aire afuera era más frío de lo normal, no el típico frío de madrugada, sino uno más denso, húmedo, que se pegaba a la piel como si viniera del suelo mismo. Y al abrir la puerta del coche, lo primero que noté fue el olor, una mezcla rara entre gasolina, tierra mojada y algo más. Algo viejo, como madera podrida o ropa que ha estado guardada demasiado tiempo. Y aunque traté de ignorarlo, ese olor no desaparecía, se quedaba conmigo, incluso mientras caminaba hacia las bombas. La gasolinera no tenía letrero visible, ni marca, ni precios. Nada de lo que normalmente verías en un lugar así. Solo una estructura vieja, con luces blancas que parpadeaban de forma irregular, como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. Y detrás de las bombas había una pequeña tienda con las ventanas empañadas, tan opacas que no se podía ver bien hacia adentro. Y eso fue lo primero que me hizo dudar, porque no se sentía como un lugar normal. Escuché un ruido leve, como pasos arrastrándose sobre concreto, y al voltear, vi a un hombre salir lentamente de la tienda, caminando sin prisa, con movimientos torpes, como si estuviera cansado o simplemente no le importara el tiempo. Llevaba un uniforme viejo, manchado, pero lo que más me inquietó fue su forma de mirarme, no directamente a los ojos, sino como si observara algo más allá de mí, algo que yo no podía ver. Le pedí que llenara el tanque, tratando de sonar normal, pero mi voz se sintió rara, como si el sonido no viajara bien en ese lugar, como si el aire absorbiera las palabras. Y él solo asintió sin decir nada. Tomó la manguera y comenzó a cargar gasolina en silencio. Y mientras lo hacía, noté que no había ningún otro coche, ninguna otra persona, nada. Solo nosotros. Y ese silencio pesado que parecía crecer cada segundo. Intenté revisar el celular, pero no tenía señal, ni una sola barra, algo extraño considerando que minutos antes sí tenía. Y fue ahí cuando escuché algo más. Un sonido leve que venía de la tienda, como si alguien estuviera golpeando suavemente desde adentro, un ritmo irregular, lento. Toc, toc, toc. Y aunque traté de ignorarlo, ese sonido comenzó a repetirse, cada vez más claro, más constante. Miré hacia la ventana empañada y por un segundo creí ver una silueta detrás del vidrio. Algo inmóvil, observando desde dentro, pero cuando enfoqué mejor la vista, ya no había nada, solo ese reflejo distorsionado de la luz parpadeante. Y en ese momento el hombre dejó de cargar gasolina sin previo aviso, como si hubiera terminado, aunque sabía que no era posible tan rápido. Le pregunté cuánto era, pero no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con la mano aún en la manguera, y luego dijo algo en voz baja, casi como un susurro. Algo que no entendí completamente, pero alcancé a distinguir una parte que me dejó incómodo. No te tardes, aquí no es bueno quedarse. Y cuando levanté la mirada para preguntarle a qué se refería, ya estaba caminando de regreso a la tienda. El sonido dentro continuaba, ese golpe suave, repetitivo. Pero ahora parecía venir de un punto más cercano a la puerta, como si algo se hubiera movido, y sin saber por qué, sentí la necesidad de no entrar, de pagar rápido e irme. Pero algo dentro de mí dudaba, como si salir tan rápido fuera un error, como si ese lugar no quisiera que me fuera tan fácil. Caminé hacia la entrada con una sensación extraña en el cuerpo, el corazón latiendo más fuerte de lo normal, la piel erizada, y justo antes de abrir la puerta, el sonido se detuvo por completo, dejando un silencio absoluto que se sintió peor que cualquier ruido. Y en ese instante, sin tocar nada, la puerta se abrió sola lentamente, como si alguien desde adentro me estuviera dando permiso de entrar.
La puerta se abrió lo suficiente para dejar escapar un aire aún más frío que el de afuera, y en cuanto crucé el umbral, sentí cómo ese olor se intensificaba. Ya no era solo gasolina o humedad. Ahora era algo más profundo, más penetrante, como si el lugar estuviera impregnado de algo que llevaba años ahí, algo que no se había ido nunca, y lo primero que noté fue el silencio, un silencio distinto al de la carretera. Uno más pesado, como si dentro de esa tienda el sonido no tuviera permiso de existir. Las luces del interior eran amarillas, débiles. Algunas parpadeaban igual que las de afuera, proyectando sombras que se movían ligeramente sobre las paredes, y eso hacía que todo pareciera inestable, como si el lugar no estuviera completamente fijo, como si cada parpadeo cambiara algo que no alcanzaba a percibir del todo. Y al fondo, detrás de un mostrador viejo, estaba el mismo hombre que había salido antes, pero ahora su postura era distinta, más rígida, como si estuviera esperando algo específico. Caminé despacio, sintiendo cómo cada paso resonaba de forma extraña, como si el suelo estuviera hueco o demasiado seco, y mientras avanzaba, empecé a notar detalles que antes no había visto desde afuera. Los estantes estaban llenos, pero no con productos normales. Había latas sin etiquetas, botellas con líquidos oscuros, envolturas viejas, algunas rotas, otras cubiertas de polvo, como si nadie las hubiera tocado en mucho tiempo. Y aún así, todo estaba acomodado con una precisión inquietante. El hombre no me hablaba, solo me observaba con esa misma mirada extraña. Y cuando llegué al mostrador, saqué el dinero y lo puse sobre la superficie, esperando que dijera el precio, pero en lugar de eso, deslizó lentamente la mano sobre el dinero sin tomarlo, como si estuviera dudando, como si ese gesto no fuera suficiente para completar algo que él esperaba. Y en ese momento escuché nuevamente ese sonido, toc, toc, toc. Pero ahora venía de más cerca. Giré ligeramente la cabeza, tratando de ubicarlo, y me di cuenta de que no venía del fondo, ni de otra habitación. Venía justo detrás del mostrador, como si algo estuviera golpeando desde abajo, desde algún punto que no podía ver, y el ritmo era más claro ahora, más constante, como si estuviera marcando algo, como si estuviera intentando llamar la atención, y el hombre, sin dejar de mirarme, dijo en voz baja, casi sin mover los labios: «No hagas caso». Sentí un escalofrío subir por la espalda, porque no fue la forma en que lo dijo. Fue el hecho de que no había sonido en su voz, como si las palabras no hubieran salido realmente de su boca, y antes de que pudiera reaccionar, el golpe cambió. Se volvió más fuerte. Toc, 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 y por un instante juraría que algo respondió desde otra parte del lugar, como un eco. Pero no era un eco normal. Retrocedí un paso, sin apartar la mirada del mostrador, y fue entonces cuando vi algo que me hizo contener la respiración. Una pequeña abertura en la madera, casi imperceptible, como una rendija, y dentro de esa oscuridad, algo se movió, no claramente, no como una figura definida, pero sí lo suficiente para saber que no estaba vacío, que había algo ahí, esperando del otro lado. El hombre finalmente tomó el dinero, pero lo hizo sin romper ese contacto visual extraño, y cuando lo guardó, murmuró algo más, esta vez un poco más claro: «Ya entraste, ya te vio», y esas palabras no se sintieron como una advertencia, se sintieron como una confirmación, como si algo hubiera cambiado en el momento en que crucé la puerta. Quise preguntar a qué se refería, pero antes de que pudiera abrir la boca, el sonido se detuvo de golpe otra vez, dejando ese silencio pesado que parecía aplastar el ambiente. Y en ese instante, algo pasó detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí. Un movimiento rápido, cercano, como si alguien hubiera cruzado el espacio en cuestión de segundos. Giré de inmediato, esperando ver a alguien más dentro de la tienda. Pero no había nadie, solo los estantes, las luces parpadeantes, y esa sensación cada vez más clara de que no estaba solo. Y cuando volví a mirar al hombre, su expresión había cambiado ligeramente, como si ya no estuviera sorprendido, como si ya supiera lo que iba a pasar después. No quise preguntar nada más, porque la forma en que dijo «ya te vio» se me quedó clavada, no como una frase cualquiera, sino como algo que ya no podía deshacerse.
como si hubiera cruzado una línea sin darme cuenta, y aún así, algo dentro de mí insistía en entender, en no salir corriendo todavía, así que me quedé ahí, frente al mostrador, sintiendo cómo el ambiente se volvía más pesado con cada segundo, como si el aire mismo se estuviera espesando. El hombre dejó de moverse por completo. Su mirada seguía fija en mí, pero ya no parecía observarme a mí exactamente, sino algo más, algo que estaba en mi dirección, y fue entonces cuando ese sonido volvió. Pero ya no era el mismo golpe leve de antes. Ahora era más profundo, más arrastrado, como si algo estuviera raspando desde adentro, lento, constante, ras, ras, ras. Y venía del mismo lugar, debajo del mostrador. Sentí como la piel se me erizaba mientras ese sonido se repetía, cada vez más claro, más cercano. Y lo peor era que ya no parecía estar contenido en un solo punto, porque por un momento juraría que también se escuchaba desde algún otro lugar dentro de la tienda, como si ese ruido no tuviera un origen fijo, como si se moviera, como si estuviera buscando algo. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta, tratando de alejarme del mostrador, pero al hacerlo, el sonido se detuvo de golpe, y ese silencio repentino fue peor, porque dejó una sensación extraña, como si algo hubiera notado mi movimiento, como si hubiera reaccionado a él, y en ese instante escuché algo más. Un susurro leve, tan bajo que apenas podía distinguirlo, pero suficiente para saber que no venía del hombre. No eran palabras claras, era más bien un murmullo arrastrado, como si alguien intentara hablar con la boca seca. Y venía de algún punto cercano, demasiado cercano, y sin querer, giré la cabeza lentamente hacia uno de los pasillos entre los estantes, y ahí fue cuando vi algo que no debería haber estado ahí, una sombra, una forma ligeramente más oscura que el resto, inmóvil, observando. Parpadeé varias veces, tratando de asegurarme de que no era un efecto de la luz, pero seguía ahí, sin moverse, sin cambiar de forma. Y aunque no tenía rasgos definidos, había algo en esa silueta que transmitía presencia, algo que no se sentía como una simple sombra, y lo peor era que tenía la impresión de que estaba más cerca de lo que debería. El hombre finalmente habló otra vez, pero esta vez su voz sí se escuchó, baja, seca, como si le costara trabajo usarla, y dijo algo que me hizo tensar todo el cuerpo. No la busques. Si la ves bien, ya no sales igual. Y cuando dijo eso, bajó la mirada por un segundo, como si no quisiera ver lo que yo estaba viendo, como si él mismo evitara ese punto dentro de la tienda. Tragué saliva y traté de concentrarme, de mantener la calma, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando solo, el pulso acelerado, las manos frías, la respiración más corta. Y entonces ocurrió algo que me hizo sentir que todo se estaba saliendo de control. El sonido volvió otra vez, pero ahora no venía del mostrador, venía de detrás de mí. Fue un arrastre lento, claro, como pasos descalzos sobre el suelo, avanzando poco a poco, acercándose, y en ese momento entendí que ya no estaba en un solo lugar, que eso que estaba aquí se movía, y lo hacía sin seguir ninguna lógica, sin importar distancias ni espacios, como si el lugar entero fuera suyo. No quise voltear, pero lo hice de todos modos, porque el miedo a no saber era peor, y en cuanto giré, el pasillo estaba vacío. No había nadie, nada fuera de lugar, pero el sonido no desapareció. Seguía ahí, más cerca, más claro, y lo peor fue cuando sentí algo justo detrás de mí, no un contacto directo, sino una presencia tan cercana que podía percibirla sin verla. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a mover un músculo, mientras ese murmullo regresaba, más claro que antes, más definido, y aunque no entendía las palabras, había algo en ese tono que me hizo sentir que no estaba hablando al aire. Estaba hablando conmigo, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No era el lugar lo que estaba mal. Era que yo ya estaba dentro de algo que no debía. No me moví, no porque quisiera quedarme ahí, sino porque sentía que cualquier movimiento iba a empeorar todo, como si ese lugar respondiera a cada acción, a cada sonido. Y en ese instante el murmullo detrás de mí se volvió más claro, más cercano. Ya no era un ruido indefinido. Ahora tenía una intención, una dirección, como si algo estuviera tratando de decir algo específico.
pero sin usar palabras completas. Y lo peor era que lo hacía a una distancia tan corta que podía sentir el aire moverse en mi cuello. El hombre del mostrador bajó la mirada y negó lentamente con la cabeza, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si ya hubiera visto ese momento antes, y con voz baja, casi rota, dijo que no me moviera, que no reaccionara, que si lograba ignorarlo, tal vez se detendría, pero su tono no sonaba convencido. Sonaba como alguien que repite algo que ya no funciona, algo que ha fallado antes. Intenté controlar la respiración, mantenerme quieto, pero mi cuerpo no respondía del todo. Las manos me temblaban, las piernas se sentían pesadas, como si el suelo me estuviera sujetando. Y entonces ese sonido volvió. Pero ahora no era solo un murmullo ni un arrastre. Era un golpe, seco, fuerte, justo detrás de mí, como si algo hubiera tocado el suelo con fuerza. El impulso de girarme fue inmediato, pero lo contuve apenas, recordando lo que el hombre había dicho, aunque no sabía si confiar en él o no, porque todo en ese lugar se sentía mal, incluso él. Y en ese momento algo más ocurrió, algo que terminó de romper cualquier sensación de control. Una de las luces del techo se apagó de golpe, dejando una parte de la tienda completamente en oscuridad. La sombra en el pasillo desapareció con ese cambio de luz, o al menos eso pensé. Pero en realidad no se había ido. Se había movido, porque ahora la oscuridad no era uniforme. Había una zona más densa, más profunda, como si esa ausencia de luz tuviera forma, como si se hubiera acomodado en un punto distinto dentro del lugar. El hombre murmuró algo que no alcancé a entender, pero su expresión lo decía todo. Estaba nervioso, más de lo que había estado antes, y entonces dijo algo que me hizo sentir un frío recorrerme la espalda. Ya empezó. Ya no es solo ruido, y en ese instante el golpe volvió a escucharse. Pero esta vez no fue detrás de mí, fue desde el techo. Levanté la mirada por instinto y vi como una de las láminas vibraba ligeramente, como si algo estuviera encima, moviéndose, arrastrándose lentamente de un lado a otro, y ese sonido, ras, 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 ahora venía desde arriba, rodeando el lugar, marcando un ritmo irregular que parecía seguirme, como si supiera exactamente dónde estaba. Quise salir de ahí, lo pensé con claridad por primera vez desde que entré, pero mis pies no respondieron, y en ese momento el hombre dio un paso atrás, alejándose del mostrador, como si también sintiera que la situación estaba cambiando, que algo se estaba acercando demasiado, y sin mirarme directamente dijo algo más, algo que sonó peor que todo lo anterior. Cuando baja, ya no se va. El sonido en el techo se detuvo de golpe, y ese silencio fue inmediato, pesado, como si el lugar entero hubiera contenido la respiración, y entonces se escuchó un golpe justo encima de nosotros, fuerte, seco, seguido de otro, y otro, descendiendo, como si algo estuviera cayendo lentamente desde arriba. No pude evitarlo. Giré la cabeza de golpe hacia el pasillo oscuro, y en ese instante algo se movió dentro de esa oscuridad, no como una sombra normal, sino como una forma que se desprendía del fondo, acercándose lentamente, y por primera vez no fue una silueta lejana. Estaba más cerca, demasiado cerca. Y en ese momento entendí que ya no se trataba de escucharla. Ahora la iba a ver. Y justo cuando esa forma empezó a definirse, cuando algo dentro de esa oscuridad comenzó a tomar volumen, el hombre levantó la voz por primera vez, diciendo que no la mirara directamente, que no hiciera contacto, pero ya era tarde, porque en ese instante, algo dentro de esa sombra me estaba mirando de vuelta. Si has llegado hasta aquí y alguna vez has sentido que un lugar te observa, que algo no encaja aunque todo parezca normal, cuéntalo en los comentarios. Porque lo que me pasó esa noche no fue algo aislado. Y suscríbete, porque esto apenas estaba comenzando. No pude apartar la mirada, aunque sabía que no debía hacerlo, aunque cada instinto me gritaba que bajara los ojos, que saliera corriendo, que hiciera cualquier cosa menos quedarme ahí, viendo cómo esa forma salía de la oscuridad. Pero había algo en ella que me mantenía fijo, como si no fuera solo miedo, sino una especie de atracción extraña,
como si esa presencia me estuviera sosteniendo desde dentro, impidiéndome romper ese momento. La silueta avanzó un poco más, lo suficiente para separarse del fondo oscuro, pero sin revelarse completamente. Seguía siendo una forma incompleta, como si no tuviera bordes definidos, como si no perteneciera del todo a ese espacio. Y sin embargo, había algo claro en ella. Su dirección, porque no se movía al azar, se movía hacia mí. Sentí cómo el aire cambiaba otra vez, más frío, más denso. Y ese olor regresó, pero ahora mucho más fuerte. Ya no era solo humedad, ahora era algo más profundo, más pesado, como tierra removida, como un lugar cerrado que no ha sido abierto en años. Y ese olor parecía venir directamente de esa cosa, como si lo arrastrara con ella mientras se acercaba. El hombre del mostrador retrocedió otro paso, alejándose de la escena, pero sin salir corriendo, como si supiera que huir no servía de nada. Y en ese momento, dijo algo que me hizo sentir que todo empeoraba. No la dejes acercarse más. Si te toca, ya no sales. Pero no me dijo cómo evitarlo, no me dijo qué hacer, porque parecía que él mismo no tenía una respuesta. Intenté moverme, lo intenté de verdad, pero mis piernas apenas respondieron, como si estuvieran atrapadas en algo invisible, y entonces el sonido volvió. Ese arrastre lento, pero ahora no venía del suelo ni del techo. Venía de ella, de su movimiento, un roce constante, como si no caminara, como si se deslizara sobre algo que no podía ver. Cada segundo que pasaba la hacía más clara, más presente. Y aunque aún no podía distinguir un rostro o una forma exacta, sí podía notar algo más. Una especie de inclinación. Una postura que no era normal, como si su cuerpo no siguiera una estructura humana, como si estuviera ligeramente torcida, desalineada con la lógica del espacio. El murmullo regresó también, pero ahora no era un sonido distante, era más claro, más cercano. Y aunque seguía sin entender palabras completas, había algo en el tono que me hizo sentir que no era un sonido al azar. Era una intención, como si intentara comunicarse, como si estuviera repitiendo algo que no lograba terminar. Di un paso hacia atrás finalmente, y ese pequeño movimiento cambió todo, porque en el instante en que me moví, ella reaccionó, no con un movimiento brusco, sino con una aceleración antinatural, como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido de golpe, como si no tuviera que recorrer la distancia de forma normal. El miedo me golpeó de lleno, ahora sí sin control, y traté de retroceder más rápido, pero mi cuerpo no respondía con la misma velocidad, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes, una presión en el pecho, fuerte, como si algo invisible me empujara hacia atrás, como si me estuviera acorralando dentro de ese espacio. El hombre gritó algo que no alcancé a entender completamente, pero su tono era claro, desesperado, como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar, y en ese instante, esa cosa levantó algo que parecía ser una parte de su forma, no claramente una mano, no completamente definida, pero lo suficiente para saber que se estaba extendiendo hacia mí. No llegó a tocarme en ese momento, pero estuvo lo suficientemente cerca para que sintiera el frío. Un frío distinto, más profundo, que no se quedaba en la piel, sino que parecía atravesarla, meterse dentro del cuerpo, y fue ahí cuando entendí algo que me dejó completamente paralizado. No estaba intentando asustarme, estaba intentando alcanzarme. No sé en qué momento dejé de intentar entender lo que estaba pasando, y solo reaccioné, porque cuando sentí ese frío atravesarme el pecho, mi cuerpo finalmente respondió. Di un paso brusco hacia atrás, luego otro, tropezando con uno de los estantes, tirando cosas al suelo sin siquiera voltear a ver qué eran. Solo quería alejarme de eso, de esa cosa que se acercaba sin seguir ninguna lógica, sin respetar distancias, como si el espacio dentro de esa tienda ya no funcionara como debería. El hombre gritó que saliera, que no me quedara ahí, y por primera vez desde que entré, sentí que esa era la única opción real: correr, salir, romper con ese lugar. Así que giré hacia la puerta sin dejar de sentir esa presión detrás de mí, esa presencia que avanzaba sin ruido claro, pero que se sentía cada vez más cerca,
como si el aire mismo se estuviera moviendo con ella. Corrí sin pensar, atravesando la tienda con una sensación constante de que algo me seguía a centímetros, de que si volteaba la cabeza lo iba a ver justo detrás de mí, y en ese momento escuché el sonido otra vez, pero ahora era más fuerte, más rápido. Ras, 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 como si también hubiera acelerado, como si no quisiera dejarme salir. Empujé la puerta con fuerza y salí al exterior casi cayéndome. El aire de la madrugada me golpeó la cara, pero no fue alivio inmediato, porque aunque estaba fuera, esa sensación no desapareció. Ese peso en el cuerpo, ese frío que no se iba. Y cuando giré para ver hacia la entrada, la puerta ya estaba cerrándose sola lentamente. El hombre no salió detrás de mí. Eso fue lo primero que noté. Y por un segundo dudé en volver, en abrir de nuevo. Pero algo dentro de mí me detuvo. Algo que ya había aprendido en esos minutos. Que ese lugar no funcionaba como debería. Y que regresar no era una opción segura. Así que en lugar de eso, corrí hacia el coche. Abrí la puerta con las manos temblando. Subí sin cerrar completamente y giré la llave de inmediato. El motor tardó en responder, como si también estuviera afectado por ese ambiente. Y mientras intentaba arrancarlo, escuché algo que me hizo quedarme completamente quieto. Ese murmullo otra vez, pero no venía de la tienda. Venía de dentro del coche. Sentí como el cuerpo se me tensaba por completo, cada músculo rígido, la respiración contenida, y sin querer, muy lentamente, levanté la mirada hacia el espejo retrovisor, y durante un segundo, no vi nada. Solo el asiento vacío, la oscuridad normal del interior. Y pensé que tal vez ya había terminado. Pero entonces, algo cambió. Algo muy leve. Una forma que no estaba antes. Una sombra que comenzó a definirse poco a poco, como si estuviera apareciendo desde el fondo del coche. Y en ese instante, el murmullo se hizo más claro, más cercano, más directo, como si ahora ya no estuviera intentando comunicarse, sino quedarse. No grité, no me moví de inmediato, porque algo dentro de mí ya sabía lo que estaba pasando. Algo que no quería aceptar, pero que era imposible ignorar. Y cuando finalmente reuní el valor para mirar directamente al espejo, la vi, no completamente, no con un rostro claro, pero sí lo suficiente para saber que no se había quedado en la gasolinera. El motor finalmente encendió, pero no sentí alivio, no sentí escape, porque mientras aceleraba alejándome de ese lugar, esa sensación no desapareció. Ese frío seguía ahí. Ese peso seguía en el aire y en el reflejo. Esa forma seguía presente, inmóvil, observando. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue entender, mientras avanzaba por la carretera, que esa gasolinera no había sido un lugar al que entré por casualidad, sino un lugar del que algo decidió salir conmigo. Porque desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, no siempre está ahí. Pero cuando aparece, sé que no soy el primero que se detiene y que probablemente tampoco voy a ser el último.